Muy bien. Antes de continuar con un poco más de material que quiero mostrarles, bueno, es natural que Dios dé convicción a nuestra vida cuando hay cosas que no hemos hecho correctamente, ¿verdad? Y quiero darles la perspectiva bíblica de qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos, ¿sí? Entonces, de lo que acabamos de ver ahorita en la primera sesión de hoy, un poco de quizás de lo que vimos ayer, quisiera escuchar sus pensamientos al respecto, sus opiniones. ¿Qué piensan? ¿Lo ven como factible o no? Sí. A mí se me abrió mucho el panorama, la verdad. Desde ayer nosotros teníamos la inquietud, pero doy gracias a Dios, ¿verdad?, por personas como usted que vienen a exponer su experiencia de cómo han llevado esto en su casa, y ya tienen ustedes, por ejemplo, fruto con sus hijas, con sus hijos, y pueden platicarnos esas experiencias e inspirarnos a nosotros, que yo por lo menos tenía muchas dudas, muchos cuestionamientos, pero realmente el Señor me ha convencido a través de la exposición que usted ha hecho y de su palabra, sobre todo de su palabra. O sea, personas como usted que tienen argumentos que nos pueden a nosotros compartir con nosotros esos argumentos, no nada más decir es así porque yo lo quiero hacer, sino que ustedes pongan de la palabra de Dios con argumentos bíblicos. Y anoche estábamos viendo argumentos también legales, estuvimos investigando en internet. Poder tener esos argumentos, ¿verdad? Para mí, yo estoy muy agradecida con ustedes. Gracias a Dios. Sí, no, pues, yo estaba pensando, de hecho ayer también me estoy pensando en todo esto, pero yo decía, creo que no hay mucho, o mejor dicho, no debemos ni descansar, ¿no? Si lo vamos a hacer. Lo que deberíamos decir, lo vamos a hacer. Y son muchas cosas, por ejemplo, como decíamos ayer, había muchos temores, ¿no?, en esto. No es algo tan fácil, pero sabemos que, como dijo usted, si Dios nos ha dado a nuestros hijos, creo que Dios nos capacita para poderlo hacer. Y es algo muy importante que debemos entender, ¿no? Yo pensaba ahorita y decía, debemos entender que nosotros no fuimos criados o venimos a este mundo para servir al mundo. No fuimos no fuimos criados para eso. Y nos enfocamos tanto en este mundo, nos enfocamos tanto en qué trabajo voy a tener, cuánto voy a ganar, qué voy a tener en mi casa, los mejores muebles, quiero mejor carro, pero todo eso es material. Y debemos de entender que a eso no venimos aquí. Pues el principal motivo que venimos aquí es a servir al Señor, no a servir al mundo. Y cuando nuestro enfoque está en las cosas del Señor, esto es fácil. Esto es de obedecer al Señor como debe ser. Y creo que perdemos eso un poco. Cuando tenemos las prioridades correctas, todo lo demás toma su lugar. Sí. Tenemos las prioridades correctas, todo lo demás se ubica en su verdadera posición que debe tener. Y hay un versículo que quería compartirles un ratito más. Hablé con mi esposo hace ratito, platiqué un poquito, y el versículo que yo estaba pensando compartirles, ella lo acaba de leer y me dijo, mira, leí esto, y un par de las semanas, y es el mismo versículo, más que me ahorró la búsqueda de la cita a ella. Ya me la dio, y ahorita se los voy a compartir. Por ejemplo, dentro de sus otras preguntas, preguntan, por ejemplo, de la evaluación, el reconocimiento, de la carrera universitaria, todas esas cosas. Bueno, hay muchas maneras de aprender, hermanos. Piensen por un momento, ¿cómo aprendían cuando no existían universidades? De hecho, las universidades comenzaron como lugares de entrenamiento en preparación para el ministerio. Así empezaron las universidades.
luego ya se fueron corrompiendo hasta que se hicieron ateas. Pero las unidades más grandes, más importantes, empezaron con el propósito de preparar a personas para el ministerio. Y ven cómo una frase que nos compartió uno de los hermanos de las conferencias donde yo estuve yendo allá con los hermanos en Saltillo, decía el hermano: toda institución, casa o cualquier otra cosa que no tenga a Cristo en el centro va a tender a corromperse. Esa es la realidad. Toda institución gubernamental y educacional, o aún la casa, si no tenemos a Cristo en el centro, la tendencia natural es corrompernos, seguir nuestra propia naturaleza. Últimamente, ¿qué están haciendo de las cortes en muchos países? En Estados Unidos, que se proclamaba ser país cristiano, aunque realmente no lo es, ya quitaron los 10 mandamientos, quitaron la Biblia, en un montón de cosas, y fueron quitando cosas de la que les recordaba la presencia de Dios en las escuelas. Y desde que empezaron a hacer eso, Estados Unidos ha sido el país donde ha habido más asesinatos en las escuelas. Y es que no puede pasar otra cosa. Si quitamos a Dios de en medio, ¿qué nos queda? Solamente nuestra carne, que es perversa. ¿Qué dice Jeremías? Engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas. ¿Qué dice Pablo en Romanos? Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Por eso necesitamos presentarnos a Cristo crucificado, crucificar nuestra carne con sus pasiones y deseos, porque nuestra carne, compartía ayer en la capilla, nosotros somos nuestro peor enemigo, hermanos. Nuestra carne tiene la capacidad de destruirnos, de engañarnos, de desviarnos del camino correcto. Y la manera que Dios estableció para guardarnos de no extraviarnos, como leímos ayer en Deuteronomio 4:9, es educar a nuestros hijos. Eso nos obliga como padres a recordar lo importante. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Y ayudamos a nuestros hijos, pero también nos ayudamos a nosotros mismos a guardar nuestra alma de desviarse a otras cosas. Y si Dios lo dijo, es porque Dios sabía que lo necesitábamos. En cuanto a carreras y eso, bueno, les comentaba que hay más maneras de aprender. Conocí a una muchacha que su papá era doctor, era médico. Ella fue educada en casa, su hija, de este hermano. ¿Saben cómo aprendió medicina la muchacha? Con su papá. ¿Qué no es la mejor manera de aprender las cosas? Antes que hubiera en universidades, ¿cómo aprendían? Con alguien que sabía. Y es la manera más rápida de aprender y más correcta. Porque ¿cuántas veces en teoría les dan una cosa y en la práctica es otra? Pero cuando aprenden con alguien que sabe directamente, es la mejor capacitación que uno puede tener. Tanto que se gradúan. ¿Y por qué creen que las empresas tienen que hacer labor de capacitación a los graduados de universidades? Que no saben hacer el trabajo realmente. Tienen la teoría por acá, pero esa capacitación es la que realmente los orienta. ¿Se dan cuenta? Hay un lugar, hay cosas en que, bueno, si el hijo ha sido destruido en casa y todo, y está en una universidad, no significa que ya acabamos.
Nuestra segunda hija está en la Universidad Autónoma de Aguascalientes estudiando la carrera de música. Ella quiere ser misionera en China y pues es uno de los instrumentos o una de las maneras en que pues creemos que Dios le puede abrir puertas en ese país. Maestra de música. Ella estudió en casa. Cuando se estudió en la universidad presentó su examen de inglés y lo exentó, es decir, ya no tuvo que tomar inglés porque le enseñamos en la casa. ¿Ya? Se libró de esa carga. Tiene la oportunidad de testificar, pero también, aunque ya está en edad universitaria, hemos tenido que seguir cuidándola, que seguir orientándola, porque no están libres de que de repente algún compañero o compañera que empiece a influir en ellos. Entonces la labor no termina y tenemos que estar vigilantes todo el tiempo. Sabemos que no la van a desviar de su fe ni nada de eso, pero a veces gradualmente la influencia empiezan, por ejemplo, a copiar algunas modas de palabras, cosas así, y tiene uno que corregirlas. Pero es menos trabajo que si hubiera estado toda su vida en una escuela, créanme. Tiene sus bases firmes y todavía no está libre porque tiene su carne ella todavía en su corazón. ¿Sí? Pero le ayudamos, hija, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Y lo reconoce y no, sí, tienes razón, esto y lo otro. Y se sigue fortaleciendo la relación entre nosotros. Nomás un pequeño comentario de lo que dijo de que yendo allá afuera aprenden cosas y tenemos que arreglarlas aquí dentro de la casa. Mis hijos pues nunca han ido a la escuela, ¿no? Pero dos cosas que siempre le digo a la gente, ¿no? Aunque no van a la escuela, tienen piojitos y dicen palabras, aprenden palabras y frases o sea, ¿de dónde dices todo si no por la escuela? Entonces en la iglesia, aunque sean los niños de nuestros hermanos, en la iglesia, en la tienda, donde sea que van, si así, nada más yendo a la iglesia, aprenden cosas que no son correctas. Y tengo trabajo en casa de corregir eso, cuanto más allá está en la escuela, ¿verdad? Sí, se multiplica todo ese trabajo, ¿verdad? Es como que van y llegan y hay que tumbarles un montón de cosas que agarraron y a veces ni siquiera nos damos cuenta de todo lo que influyeron en ellos. Hubo ocasiones en que por el carácter de mis hijas, es decir, conociéndolas yo personalmente, en una de ellas tiene la debilidad de dejarse influir por otras y tuve que prohibirle que se juntara con algunas de las jovencitas de su edad en la iglesia. No puedes juntarte con ella porque es mala influencia para ti y tú no eres buena influencia para ella. Es decir, no es solamente de un lado, es de los dos lados. Como tú no puedes ayudarla, te dejas arrastrar, entonces no te vas a poder meter. Entonces, el pecado está a tu alrededor. Qué bueno fuera que todos fuéramos perfectos, pero no es así, hermanos. Y precisamente el estar al pendiente y observando a nuestros hijos nos da ese tiempo de ver dónde están las fallas, dónde están las debilidades y corregirlas con la ayuda de Dios. Una por una. Hay lugares si quieren estudiar alguna carrera en un periodo de tiempo, pero todavía requiere cuidado, vigilancia, ¿verdad? Y tiempo con ellos todavía, ¿verdad? ¿Qué estás aprendiendo? Tienen que darse tiempo a conocer sus compañeros de escuela. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Cómo piensan? Es importante. Es importante. Mi hija tenía un compañero que se proclamaba ateo. Invitamos a la iglesia, fue a algunas actividades, le hablamos del evangelio y todo, no cambió y todo. Y llegó el momento cuando tuvimos que decir, ¿sabes qué? Pues tienes que mantener distancia de esta muchacha, porque si no quiere nada con Dios, tampoco debe querer nada contigo. Decía mi hermano, para tener la clase correcta de amigos, tenemos que tener la clase correcta de enemigos.
Si no quieren ser amigos de Dios, si no quieren a Dios, pues tampoco pueden ser mis amigos. Son mis compañeros y no significa que no les voy a hablar. Voy a seguir tratando de dar buen testimonio a ellos, pero no puedo considerarlos mis amigos. Como decía el salmista, compañero soy yo de los que te temen y guardan tus mandamientos. Y si sus hijos tienen buenos amigos, el que se junta con sabios, ¿qué dice? Sabios. Junten a sus hijos con hombres sabios, con personas sabias. Que ustedes conozcan que son sabios en el sentido de la palabra. Y van a ver cómo sus hijos van a notar ustedes un crecimiento en ellos por el contacto con personas sabias. Una pregunta, por ejemplo, nosotros hemos notado, hay una niña compañerita de nuestra hija que no puede estar juntas, y no quisiéramos nosotros que se juntaran, pero por ejemplo al llegar a la escuela dominical, si yo le digo a mi hija, no te juntes con esa niña, por ejemplo, no quiero verte cerca de ella, y la maestra las pone juntas, y la maestra es la autoridad en ese momento, ¿cómo le hago yo como padre? Hay que hablar con la maestra. Okay, pero entonces tiene que hacer lo que yo digo la maestra. Es que hasta cierto punto el maestro en la iglesia está para ayudar también en el buen comportamiento de los hijos. No está por encima de los padres, está para ayudar a los padres. Entonces, hablar con la maestra y decirle, mi hermana, pues mi esposo y yo hemos decidido, hemos visto que no es buena influencia, no es bueno que mi hija esté junto con esta otra niña, por favor no las pongan juntas. Que no lo ofende, hermano, no lo ofende porque la mamá sabe también, o sea, que su propia niña no se puede decir, tú le hablas amablemente. Sabes que no son buena influencia ni uno para el otro, igual como dijo. O sea, no se tiene por qué ofender. No tiene por qué. Si se llegara a ofender, entonces ahí tendría que hablar con el pastor. Ir a la autoridad más arriba para que. Porque es cierto, o sea, muchas veces, y ahí se va a notar, bueno, la naturaleza del corazón de una persona así. Si su reacción es de orgullo y de enojo y todo, entonces, pues para empezar, creo que no debe ser maestro de escuela nunca. No debe estar ahí. Y si esa es su condición, pues el pastor lo debe saber. Para considerar si necesita discipulado o entrenamiento de esta persona o corrección y ayudarla también a ser mejor maestra y a la misma vez mejor madre de su propio hijo. O sea, todo tiene un orden, ¿verdad? Y todas las cosas se pueden atender haciendo las cosas bien. Sobre todo si lo hacemos todo en amor. El amor nunca va a dañar a algo. ¿Sí? Puede ser que las personas se rehúsen a ser amadas, ya no nos corresponde a nosotros. Pero de nuestra parte, como dice la Biblia, en cuanto depende de vosotros, estar en paz con todos los hombres. ¿Sí? El hermano me entregó que estuvieron investigando anoche respecto a si es legal educar a los hijos en casa. No sé si les van a dar copias o la liga y todo, pero varias de las cosas que estábamos comentando ayer está la información y ustedes pueden ver que no es obligación para ustedes llevar a sus hijos a una escuela. No es su obligación llevarlos a la escuela. No es ilegal. Y como vimos anoche, y aún si fuera ilegal, todavía hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. También de lo de la certificación, ya movieron las edades, déjenme decirles, porque eran ya aquí marca la edad de diagnóstico para la primaria en 10 años, 10 años cumplidos, y para la secundaria en 14. Antes eran 15 años para la secundaria. Hasta que tuvieran 15 puede presentar los exámenes, ya lo bajaron a 14, qué bueno, ¿verdad? Entonces, a los 10 es un examen. El de primaria. Un examen. Creo que son 2 de primaria y 3 de secundaria. Sí. Lo que presentaron mis hijas fueron 2 de primaria y 3 de secundaria. Sigue igual. Así como presentaron sus hijas, así está. Sí, nada más que lo dividen en módulos, lo llaman módulos, pero en realidad sí, así como lo comentas. Entonces, a fin de cuentas, mira, una
una sugerencia que a nosotros nos sirvió y nunca lo necesitamos, déjenme decirles. Cuando empezaba hace años, nos recomendaron, bueno, por cualquier cosa, archiven todos los materiales de educación de sus hijos. Y si llegaran a requerirles algo, muéstrenles. Esto es lo que mis hijos han aprendido. Yo estoy apenas a punto de sacar un archivero lleno de toda la primaria y secundaria de mis hijas, de las 3. Ya lo voy a vender papel reciclable. Pero ahí lo tuve, nunca lo ocupamos. Pero si alguien llegara a querer, no es que no están aprendiendo, sí están estudiando, sí están aprendiendo. Aquí está. No, y en todo caso sería un testimonio de que la educación en casa funciona y que en la mayoría de los casos es mucho más arriba el nivel que la educación Sí. fuera. Entonces yo también sería la recomendación de mantenerlo por un tiempo y sobre todo para los familiares, amigos, gente Sí. en conversa, de que vean que los materiales funcionan, ¿verdad? Y que es algo bueno. Algo que nos pasó a nosotros es que 2 hermanas de mi esposa, bueno, sus 2 hermanas, porque son 3 mujeres y un hombre, sus 2 hermanas son maestras. El esposo de una de ellas también es maestra. Una tía mía, hermana de mi papá, también es maestra. Y a escondidas de nosotros les preguntaban: ¿qué estás estudiando? Oye, ¿no te gustaría estar en la escuela? Así lo hacían, a escondidas de nosotros, como que pensando que uno las estaba obligando a estar en casa. Eso va con una pregunta de qué si los niños preguntan y qué de... Bueno, créanme que de todas las historias que hemos conocido, personas, familias que hemos conocido, hay algunos hijos que ellos dijeron, ya de secundaria, cuando mis papás me sacaron de escuela, yo estaba feliz de estar en mi casa. Hay otros que, no, mis amigos, y quién sabe, y otros sí, ya de los más grandecitos, sí se ponían en ese plan de, es que mis amigos, es que quién sabe cuánto. Y después de unos meses de estar en su casa con sus padres, ya nunca más querían regresar a la escuela. Porque de manera natural e innata, nuestro primer anhelo es estar con nuestros padres y con nuestros hermanos. Y si estamos bien y si estamos haciendo las cosas bien, no vamos a querer salir de ahí hasta que tengamos que hacerlo. Y es algo bien bonito. Sí, En la palabra de Dios habla que en los postreros tiempos y menciona el tipo de personas que habrá, y hay diferentes opiniones en cuanto a la frase sin afecto natural, pero yo creo que la escuela pública o escuela cualquiera que te quita a tus hijos va diluyendo ese afecto natural, ese mi mamá, mi papá, y lo vemos hoy en día con jóvenes, y peor ahora con escuelas de tiempo completo, no sé cómo se llaman. O sea que entonces ya hay más amor por la maestra o maestro que por los padres, y entonces va en aumento la falta de respeto, aún el matricidas, patricidas, y esas son las características de los postreros tiempos, gente sin afecto natural. Ahora, déjenme hacerles una pregunta. Qué bueno que comentaste eso. De acá. Vivimos en un mundo en donde ¿quién es el príncipe de este siglo? Entonces, si él es el príncipe de este siglo, ¿no tendrá él algo que ver con la educación? Con el sistema educativo. ¿Cuál es la mejor manera de destruir a una persona? Dejarla en su familia. Y eso están haciendo.
El pretexto es darles una mejor educación, pero el sistema mismo no está propicio para una mejor educación. Hay casos donde a lo mejor la mamá trabaja, hay cosas así, especiales. La excepción no hace la regla. Y el concepto de mejor educación está con un enfoque completamente humanista y dejando a Dios fuera. Entonces es una mejor educación no más de nombre. Sí. Porque contrastando a la Biblia, Sí. es una peor, pésima educación. Sí, y dos cosas, hermano. Qué bueno que lo comenta. Están quitando a la familia y quitando a Dios. ¿Y qué están creando? Individuos egoístas que solo piensan en sí mismos, que para llegar arriba no importa sobre encima de quién pasen, a quién tengan que quitar del camino para llegar a donde ellos tienen que llegar. Es el dinero. Es triste. Y luego hablan de la familia y que fortalecer la familia. Están debilitando a las familias. Y creo que esto de educar en el hogar, hermanos, es una responsabilidad que hemos descuidado desde generaciones atrás. Y la meta, y creo que la palabra de Dios nos insta a volver a los fundamentos de la Escritura. Esta semana en el posgrado de pastores también el hermano nos compartió mucho también de cómo, aún como pastores y como iglesias, necesitamos volver al fundamento de lo que es una iglesia. No es solamente un centro de predicación, es mucho más. Igual la familia. La familia también es un centro de ministerio. Y hay muchas cosas. El pretexto a veces es, no, es que mi hijo puede ser misionero en su escuela. Realmente no. Los niños son un campo misionero, no son misioneros en un campo. Hay que enseñarles a ellos. A veces los hombres de 40 años en sus trabajos no tienen el valor para hablarle de Cristo a su compañero de trabajo y quieren que su hijo lo haga. Malaquías 2, 14 y 15 es el versículo que quería compartirles, y mi esposa también me habló para que lo viéramos. ¿A qué hora empezó esta sesión? Lleva 28 minutos. Empezamos a la media entonces, más o menos. Malaquías, capítulo 2. Versículo 14 y 15. ¿Ya lo encontraron? Dice así la escritura: mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? Está hablando de un matrimonio en el principio, un hombre y una mujer. Está reprendiendo a la infidelidad del pueblo de Israel, de los hombres con sus esposas. Y luego hace referencia a que en el principio Dios creó un solo hombre y una sola mujer. Dice, habiendo en él abundancia de espíritu. Podían haber empezado con 100 Adanes y 100 Evas y se llenaba más pronto la tierra. Si ese era su plan, que se llenara la tierra, eso, pues es más, ¿por qué no creó desde un principio una población completa para toda la tierra? ¿Por qué uno? ¿Qué dice? ¿Y por qué uno? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿Qué dice, hermano? Lean en voz alta. Porque buscaba una descendencia para Dios. Porque buscaba una descendencia para Dios. Puede ser que nuestros padres, abuelos, bisabuelos no fueron descendencia para Dios de sus propios padres.
Ahora nuestra labor es que los nuestros hijos hagan. Y que nuestros hijos sean una descendencia para Dios, y luego sus hijos también, y luego sus nietos también. ¿Pueden imaginar una familia en donde todos son creyentes, buenos creyentes, temerosos de Dios, que aman a Dios, que se aman entre ellos? Es triste ahorita, aunque acaba de pasar la Navidad y muchas familias se reúnen. En muchas de esas familias hay familiares que no van a esas reuniones porque no se pueden ver con otro hermano, con otro hermano, porque no han perdonado al papá por esto, por lo otro, por la mamá, y no pueden convivir realmente como familia. Es una realidad que es triste, pero existen esas cosas. Imaginen una familia ya cuando tengan sus nietos en donde todos se amen y cada vez que se vean con gusto, con amor, que hay paz. Eso es lo que Dios busca. Aquí mismo en Malaquías, hablando del mensajero, ¿verdad? Y de que mirará delante de su faz, y una de las cosas que habrá de hacer antes de la venida del Señor Jesucristo, la función de Juan el Bautista era volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. El corazón de los hijos no está con sus padres porque el de los padres no estaba con sus hijos. Y cuando el hijo quería algo, oye papá, hijo, estoy ocupado, no tengo tiempo. Está el papá sentado viendo la tele, oye papá, hijo, ahorita no me molestes, estoy descansando. Ya con la noche, cuando ya es hora de dormir, oye papá, hijo, ya me voy a dormir mañana. Y el corazón de los padres está muy lejos de sus hijos. Y luego quieren los padres que el corazón de sus hijos esté con ellos cuando ellos lo necesitan. Pero ya hay una distancia que ellos mismos empezaron a poner. Y empezando por mandarlos a otro lugar que los educaran, a que los instruyeran. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde viene todo el caos? Cuando las familias dejaron de instruir a sus propios hijos, se empezó. Y luego ya otras cosas se han ido añadiendo que lo han complicado más. Simplemente hay que volver a lo que Dios estableció. Hay que regresar al plan de Dios, al modelo de Dios. ¿Qué sigue? Ahorita ya están no solo legalizando matrimonios homosexuales, están concediéndoles adopción. ¿Qué sigue? Es triste, hermanos. Ahora, no estaba prohibida la adopción para homosexuales antes. Es decir, como individuos podían hacerlo legalmente. Pero al elevar la figura de ellos como matrimonio, como familia, están pasando por encima, están proclamando supuestamente sus derechos, pero están pasando por los derechos de todo el resto de nosotros. Si ellos, por su propia decisión, deciden vivir una relación con otra persona en la que no pueden procrear, tampoco deben tener el derecho de crear un hijo. Así de simple. Así es. Están en su derecho de hacer lo que quieran con su vida, bueno, hasta cierto punto. Van a dar cuentas un día. Pero si su propia decisión les impide tener hijos, tampoco los deben de poder crear. Por eso dice la Biblia, hermanos, y conoceréis la verdad os hará libres. Así es. Y en cuanto a la educación también aplica. Libres de tantas mentiras que nos han hecho creer. Hay
Hay una hermana de la iglesia ahí de nosotros que ni siquiera terminó la primaria. Creo que no llegó ni al tercer año de primaria. Tiene 5 o 6 hijos. Ya me acuerdo porque acaba de tener uno. Los está educando a todos en casa. Varios preguntaban eso. Y saben que los hijos de esta hermana son los mejores portados en sus casas. Son los que se portan mejor. Calladitos, respetuosos, obedientes. El más grande creo que tiene 10 años. Y hasta el más chiquito que tiene 1 año y cacho. Acaba de cumplir 1 año con la iglesia. Y van con sus Biblias todos. Toman apuntes de las predicaciones. Están en la escuela de música. Y la hermana, su esposo es obrero en la planta de Nissan. Maneja un camión. No gana casi nada. Hacen el sacrificio de comprar los materiales de montación, llevar y callar. Y ahí van con sus hijos. Lo mejor, hermanos, hermanas, si ustedes no tienen una educación muy alta, que no la necesitan, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que ustedes aprendan con sus hijos. Es cierto, hermanos. Así pasa. Y a veces la mamá también se interesa tanto que también a veces algunos hasta empiezan a hacer las tareas también para aprender más y disfrutan con los hijos. Y los hijos no menosprecien a sus padres, porque llega un momento en que los hijos van a saber más que nosotros quizás. Sí, de hecho, en mi caso me tocó ayudar a mi esposa en una maestría en educación. Y la verdad está tan influenciada con la cuestión humanista de que podría ser contraproducente una persona súper preparada en cuestiones educativas, porque la super preparación en cuestiones educativas está desde el punto de vista del mundo. Y eso lo están bajando los niveles más abajo. Pero sí, ese es el enfoque. O sea, el hombre es... Y todo ese asunto del calentamiento global y de que tenemos que salvar al planeta y que quién sabe cuántas cosas, ¿quién sustenta el universo? Es quitarle lugar a Dios en todas las áreas posibles. ¿Se dan cuenta cómo el hombre está queriendo sacar a Dios de todos lados? Sácalo de la escuela, sácalo de las iglesias mismas, sácalo del planeta, sácalo de todos lados, sácalo de la familia. ¿Y quién queda? El hombre, con su propia perspectiva, su propia idea, sus propios métodos, sus propios planes, todo lo que el hombre es. Hermanos, ¿te quería preguntar algo, comentar algo? Ok, a ver si ahorita le regreso. Ok, hermanos, en cuanto a otra pregunta que hacían, en cuanto a, por ejemplo, costos. ¿Ya se acordó? A ver. Sí es cierto lo que está diciendo que ahora que estoy educando a los niños, he estado agarrando ese método de repetición, quiero que aprendan de memoria. Entonces lo que hemos agarrado es las reglas del español, porque es algo que pues, es fundamental, hablar el español del español. Y al mismo tiempo que yo le he estado enseñando, yo también me he estado retroalimentando y de las cosas que ya me había olvidado, la volví a pensar. Entonces me ayudó bastante. Ya recordó lo que es un verbo y lo que es un adjetivo y un Sí, sustantivo y todo eso. más
tener coherencia en un mensaje, ¿no? A veces escribimos mensajes pero bien incoherentes, ¿no? Y luego cuando está predicando uno y se dice, le dicen a uno, ¿verdad? Dice, como mi esposa me dijo comentar, pero no explicaste o no pasaste de un punto bien a otro punto. Y esas cosas, ¿no? También crece uno, sí. Sí, básicamente. Y esa es parte de la función. Siempre al dar, también nosotros recibimos. Es así, funciona. Todas las semanas el hermano estuvo recordándonos ese principio de los miembros del cuerpo. Los miembros, cuando dan, también reciben y se edifican mutuamente. Y es el proceso. Damos a nuestros hijos, créanme, ellos también nos dan a nosotros. Y nos edificamos mutuamente y crecemos. Y en el matrimonio también. Es algo hermoso. Es el modelo de Dios. Luego hay cuestiones también, por ejemplo, volviendo al tema de la educación respecto a, bueno, ¿y qué de materias más difíciles como, por ejemplo, de ciencia y todas esas cosas? Bueno, yo les quería comentar que hay mucho material también disponible. Sí hay más en inglés, pero puede uno tener acceso a muchas cosas. Yo he invertido mucho dinero en materiales hermosos. Mi esposa a veces se enoja conmigo porque yo sí compro libros y material y no escatimo en cosas. Por ejemplo, en cuanto al problema de la enseñanza de la evolución y todo, el problema no es no es solamente que enseñarles que la evolución no, que enseñarles de la creación. Compré un material, un estudio, se llama Las 7 Cs de la historia. Este no es la traducción que yo hice, tengo la traducción de todos. Hablamos de que la Biblia es el libro de la historia del universo. La historia se puede dividir en 7 Cs: creación, corrupción, catástrofe, confusión, Cristo, cruz y consumación. Y todos estos materiales los podemos enseñar a nuestros hijos. De hecho, yo lo he enseñado en la iglesia. Todo lo tengo ya traducido al español. Vemos la creación que hizo Dios el primer día. La luz antes que creara el sol. La luz existía antes que creara el sol. Es lo que estábamos pensando ahora que leímos con mis hijos. Hicieron la pregunta y mis dos hijos quedamos pensando, pues era la luz. Era la luz. Había luz, dijo mi esposo, y no voy a A mí me gusta aprender de todos los temas y todas las áreas. Tengo libros de dinosaurios, tengo libros de un montón de cosas escritos y a los niños les fascina a veces esas cosas. Están en inglés, pero como quiera se las traduce uno y la perspectiva bíblica creacionista de esos animales sí existieron. Ahora, en realidad, si consideramos que Dios hizo el primer día la luz, cuando Dios creó entonces el sol y las estrellas y la luna y eso, entonces, ¿qué estaba haciendo Dios? En realidad, hermanos, estaba poniendo un velo para protegernos de esa luz que Él tiene en su presencia, que es una luz que dejó ciego al apóstol Pablo ahí en Hechos capítulo, que sobrepasaba el resplandor del sol. Es un velo. Cuando hay una luz más cerca, no podemos ver una luz que está muy lejos. Es bien interesante todas esas cosas y a mí me fascina todo eso y se les he enseñado a mis hijas. En las noches, hasta desde chiquitas, una buena costumbre, hermanos, es leerles. Yo les leía historias misioneras, historias bíblicas cortas, antes de dormirse. Estaban acostadas, yo les leía. Yo les quedaba pensando en lo que habían comido. Hay una infinidad de cosas que podemos hacer. Ya va uno, para empezar, muchos ni siquiera saben los días de la creación.
Les voy a hacer una pregunta, ¿verdad? Ahí están todas las... Quiero llegar al punto ahorita. El día 5 fueron creadas todas las aves y criaturas, los monstruos marinos, entre ellos uno así más o menos, y otros así, fueron creados por Dios, no por un proceso evolutivo, sino Dios mismo los hizo. A todos ellos. Y eso habla de la gran creatividad de nuestro Creador. Y cuando hablan de los dioses, no, es que los dinosaurios no existieron, pero están los fósiles. Y hay evidencia bíblica de esos animales. Hay huellas de un dinosaurio de cuello largo en una fósil en Colorado y huellas de humano del mismo día a las orillas de un río. Ahí están. No tenemos que huir de los dinosaurios, fueron parte de la creación de Dios. Pero cuando ven películas como Jurassic Park y todas esas cosas y están asustados con los monstruos y están diciendo, wow, y vivieron hace que sabe cuántos millones de años y no sé cuánto, y un montón de cosas que trastornan la mente de los niños y tenemos que darles la información correcta. Y hay muchos materiales para poder hacerlo. Entonces, ahí están eso, de las 7 Cs de la historia, y son cosas que puede uno de manera muy práctica, muy sencilla y creativa enseñarles a los niños. Tengan cuidado de comprar cualquier cosa, tienen que examinarlo ustedes. Sí, pueden, en internet van a llegar un montón de cosas. No crean todo lo que dice en internet, ni tampoco necesitan estar navegando todo a ver qué encuentran. No es necesario. Sí. Hay que discernir, hermanos. A fin de cuentas tenemos que tener discernimiento. Ahora, una práctica muy importante, una sugerencia para ustedes, y todavía no llegamos a asunto de materiales de educación secular. Algo que deben hacer, que es muy bueno que lo hagan, es hacer una copia de la Biblia. Vamos a ver unos versículos. Por favor, busquen ahí en su Biblia, Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6. Pero esto quiero decirles también que porque muchos tenían sus inquietudes del material y todo eso. ¿Qué es más importante? ¿El material o el maestro? El maestro. Maestro. ¿Qué materiales usaba el Señor Jesús para enseñar a sus discípulos? Usaba la ley del Antiguo Testamento, pero ¿qué más? Todo lo que pasaba delante de ellos. Iban caminando y estaba el viñedo ahí. Les explica, yo soy la vid. Todo pámpano que viene permanece se secará. Probablemente hay un montón de ramas secas ahí. Y no sirven más y los echan en el fuego y arden. Vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal se hace insípida, no sirve más para nada, más para ser echada afuera y olvidada por los hombres. Y ellos iban caminando por los caminos donde echaban sal, precisamente. Todo eso. Y a eso me refiero, hermanos. La educación en casa se vuelve un estilo de vida, de enseñanza continua. Van a Walmart o a Sam's o cualquier lado y pueden tomar una lata de chícharos y enseñarle a su hijo todo el proceso para que esa lata llegue a él. Le enseñan desde el cultivo, cuidados, y luego después, llegando a la casa, a ver, hijo, busquen los libros, cómo se cultivan los chícharos, y se les despierta el interés y todo, y
y tienen hambre y a ver, y ya van y aprenden el proceso y las etapas de la planta y todo, y cómo ya la cultivan, la seleccionan, la transportan, la empaquetan, la distribuyen y luego ya por fin llega a nuestra mesa. Esa es la idea. Cuando viajamos aprenden geografía nuestros hijos. Es bien interesante. Cuando el primer año que me invitaron a Chiapas a hacer un campamento allá, pues nos fuimos manejando desde Aguascalientes hasta allá, y son como 1700 kilómetros, me parece, más o menos, hasta 1600. Y mi hija tenía poco que había estudiado acerca de los ríos en México y todo, y cuando íbamos por la carretera, este es el río fulano de tal, este es el río este, ya pasamos el límite del estado de Guanajuato, ya estamos en el estado de México, ya pasamos por el estado de Hidalgo, ya pasamos por Puebla, ya pasamos por Veracruz, y se les abre el panorama como que, wow, estoy viendo. Ven las construcciones, los puentes, un montón de cosas. El puente de Chiapas es impresionante cruzarlo ahí, el río que pasa y tomarse un vaso de pozol allá en rico, un montón de cosas. Disfrutan y aprenden otras culturas, aprenden otras cosas, y todo es educación. Y la idea de la educación en casa no es un salón de clase, es un estilo de vida donde todo es para enseñar. Que se enfermó el papá, que se enfermó mamá, bueno, hijos, vamos a cuidar a su mamá esta enferma. Van a aprender a cuidar a un enfermo. ¿Bien? Que la abuelita pasó algo, tuvo que salir la mamá, el papá se queda con los hijos. Bueno, hijos, vamos a aprender a cocinar. Vamos a aprender no se trata de aprovechar todas esas oportunidades para aprendizaje en todas las áreas. Sí, vamos a necesitar, y de eso vamos a hablar en la siguiente sesión, un horario, un plan de trabajo, con que empezamos, con que seguimos, etcétera, etcétera. Sí es bueno tener todo eso porque ayuda. ¿Sí? Ok, vamos a Apocalipsis. Es que, hermanos, si sus oídos están abiertos, mi boca sigue abierta. Unos 5 y 6. Está hablando de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Y qué nos hizo? Reyes y sacerdotes para Dios. Entonces, si somos reyes y sacerdotes para Dios, tenemos que hacer lo que Dios dice que debían hacer los reyes y hacer la función que hacen los sacerdotes también, que era ministrar la palabra de Dios. Esa es nuestra función principal. Entonces, criar a nuestros hijos es crear príncipes, hijos del rey. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay una instrucción especial para los reyes del pueblo de Dios. Deuteronomio capítulo 17, versículos 15 al 20. Y esta enseñanza, esta idea, nos la compartió el hermano Arturo Daffen, que es el que escribió el libro de material de mi casa, Aprendo a leer. Y es algo interesante y muy, muy bonito. Ahorita les voy a leer una parte acá de unos de los boletines que él escribía. Deuteronomio capítulo 17, versículos 15 al 20. Fíjense lo que dice. ¿Cuándo se puso el primer rey en Israel? Sí, pero ¿cuándo? Cuando el pueblo desechó a Dios como su rey.
¿Más o menos en qué año? Sería como en 1700. Okay, para que se den una idea, más o menos las fechas del Antiguo Testamento, Abraham aparece 2000 años antes de Cristo. La ley de Dios se da en el 1400, 1450 antes de Cristo. David aparece en el año 1000, más o menos, Salomón, su hijo. Entonces, unos poquitos años antes. ¿Sí? Estamos hablando de que casi 1000 años antes de que hubiera rey, Dios había dado una instrucción particular para los reyes. Como 500 años antes. Dice, ciertamente pondrás por rey sobre ti. ¿A quién? Al que Jehová tu Dios escogiere, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo de Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. No tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro, ¿qué cosa? Una copia de esa ley. Una copia de esta ley. Del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él, ¿qué cosa? Todos los días de su vida. Todos los días de su vida. Para que aprenda a temer a Jehová tu Dios, su Dios, para guardar todas las palabras que esta ley, estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Si ustedes compran libretas para sus hijos, y obviamente los más chiquitos van a poder hacer menos, los más grandes van a poder hacer más, y los ponen a que cada día copien, según la edad del niño. A lo mejor los más chiquitos un versículo diario, a lo mejor los más grandecitos 5, a lo mejor los otros más grandes 10, a lo mejor ya los más grandes un capítulo completo, diario. Va a suceder varias cosas. Para poder hacer una transcripción, hay que leer mínimo unas 4 veces. Leemos primero en la Biblia, luego lo leemos acá al escribirlo, luego lo comparamos, luego lo verificamos. Y al hacer eso continuamente, no solamente están escribiendo la Biblia en un papel, se está escribiendo en la tabla de su corazón. ¿Qué le decía en Proverbios? ¿Qué decía Salomón? Su madre, hijo, escribe en la tabla de tu corazón. Ok, ¿qué son las cosas que pasan? ¿Cuáles son algunos beneficios, aparte del beneficio obvio de tener contacto con la palabra de Dios todos los días? Quiero darles una lista de varios beneficios, aparte de la lectura. La leen varias veces, por eso los chiquitos no pueden hacer mucho a la vez, porque puede tomar todo el día para escribir una página. ¿Sí? Entonces, de una edad, y ellos van a mejorar su lectura, pero también van a mejorar su escritura. Y ustedes van a notar que las primeras páginas de sus libretas, les parecen garabatos, ¿verdad? Pero ustedes mismos van a ver el progreso conforme van y van escribiendo más. Su letra va a mejorar enormemente. Pero no solo su letra, su gramática. Porque la gramática de la Biblia es gramática correcta. Mejora su letra, mejora su escritura, mejora su perspectiva, su comprensión de las cosas. El gran problema ahorita en la educación es que no saben leer, y como no saben leer tampoco saben entender.
Les dejan tareas de lectura y lo leen y luego que recuerdan de la lectura no recuerdan nada. Y desde la base está mal, porque desde ni siquiera saben cómo está la letra de los doctores. Uno puede pensar tantos años de estudio y no pueden escribir bien. Hay un chiste. Ahorita terminamos la sesión con el chiste, luego seguimos con esto. Estaba una persona, le dieron una receta y no podían entender la letra del doctor. Y estaba en la farmacia queriendo surtir su receta y nomás no daba una. Ni ella se la dio al de la farmacia y, híjole, no le entiendo. Y todos que se atendían a la farmacia, ninguno entendía nada. Por fin llega una mujer y dice, aquí dice pastillas de tantos miligramos. Dice, ¿usted es doctora? No, soy maestra de primaria.